La palabra de Dios en esta mañana, hermanos, la encontramos en Génesis, capítulo 3, verso 1. Génesis 3, 1. Dice la bendita palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Leamos todos juntos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Decía no hace mucho que la temporada de la Navidad comienza con un llamado al arrepentimiento. Así comienza la Navidad cristiana. La Navidad del mundo no. Pero la Navidad cristiana, la verdadera, la auténtica, comienza con un llamado al arrepentimiento. Porque Cristo viene, Juan el Bautista dice: arrepiéntanse y obedezcan a Dios. Porque Cristo viene. Está por venir y celebrar nosotros el nacimiento, el hecho de que Dios se hizo hombre. Y el llamado sigue siendo el mismo: arrepiéntanse y obedezcan a Dios. Ese es el principio de la Navidad. Así comienza para nosotros la temporada de la Navidad. ¿Qué es arrepentirse? Pues dejar de hacer lo malo que estás haciendo que desagrada a Dios. Dejar de hacer eso. Abandonarlo. Arrepentirte de hacer aquello y cambiar. Y volverte a Dios. Una de las cosas que debemos de arrepentirnos, o quizás te voy a comenzar preguntando esto: ¿habrá entre los hombres cristianos hombres chismosos? ¿Habrá entre las mujeres cristianas mujeres chismosas? Muy bien, estamos de acuerdo entonces. Porque sí las hay. Sí los hay. Y una de las cosas que debemos de arrepentirnos es de eso. Debemos de arrepentirnos del chisme. Este texto que acabamos de leer fue el primer chisme de la historia. Fue el primer chisme. Porque Satanás sembró en el corazón de Eva duda de las intenciones de Dios. Porque eso es lo que hace el chisme. Siembra duda a aquel que le cuentan el chisme para que dude del carácter y de las buenas intenciones de la otra persona. El primer chisme puso en duda la bondad de Dios. Hizo dudar a Eva de que Dios es bueno. Y el arma que usó la serpiente fue hablar mal de Dios. Ese fue el arma. Hablar mal de Dios. Haciendo a Adán y Eva creer que Dios les había mentido. Es impresionante ver las consecuencias fatales de aquel primer chisme. Por eso estamos como estamos. Por eso es que hay guerras, muerte, violencia, secuestros, violaciones, mentira, engaño, orgullo, celos, griterías, pleitos. Es por eso. Por ese primer chisme que fue dicho en contra de Dios. Así que es impresionante la consecuencia fatal de aquel chisme. Consecuencia fatal para quienes escucharon ese primer chisme y lo creyeron. Porque tienes que creer el chisme que te cuentan para que sea efectivo. Si dudas de él, pierde su efecto. Pero si crees en él, te emponzoña el corazón. Te envenena la sangre. Quizás por eso en el Antiguo Testamento el chisme y la murmuración es comparada con el asesinato. Porque cuando uno habla mal de una persona, le estás matando la imagen de esa persona a quien le estás contando el chisme. Estás matando y esa persona ya no va a ver igual.
al que veía antes del chisme. Ya no lo va a ver igual. La imagen se la mataron. Por eso es que el Antiguo Testamento compara el chisme y la murmuración al asesinato, al homicidio. Por eso la compara. El chisme, mis hermanos, es una de las armas más poderosas que usa el enemigo. De las más poderosas que hay. Es lo opuesto a la bendita palabra de Dios. Donde la bendita palabra de Dios trae bendición a la vida de quien lo escucha. Pero el chisme, como no se origina en Dios, trae destrucción. Trae muerte. Trae daño. Perjuicio. Tal vez ustedes sepan de alguien que por un chisme, aquella amistad se rompió. Por un chisme. O tal vez ustedes conozcan a alguna familia que por un chisme se disolvió. O tal vez sepan de algún matrimonio que por algún chisme se acabó. O tal vez usted viene de alguna iglesia en la que por un chisme se desintegró. El chisme, hermanos, es una de las armas más poderosas que usa nuestro enemigo. Es la palabra de él en contra de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios da vida, la palabra de Satanás da muerte. Eso es lo que hace. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él, Cristo Jesús, venía para dar vida y vida en abundancia. Pero Satanás, el diablo, ha venido para destruir y para matar. Para eso ha venido. El diablo literalmente desea tu destrucción. La destrucción de cada uno de nosotros desea el diablo. Literalmente. Tu destrucción. La destrucción de tu vida. La destrucción de tu familia. La destrucción de tu matrimonio. La destrucción de tu iglesia. Eso es lo que desea. Es la palabra que causa muerte. Hay hermanos en la fe y congregaciones enteras que se han dividido por un chisme. Frecuentemente el chisme siempre aparece vestido de buena intención. Siempre. Porque el chisme, como todo pecado, no tiene sabor a pecado. No se siente como pecado. Pero eso es parte del engaño poderoso que tiene. Te hace creer que no es. Por lo tanto, te hace creer que no hay consecuencias. Pero es el engaño del pecado. Te engaña a ti, en primer lugar, haciéndote pensar de que aquello no es chisme. Y tú no lo sientes como chisme. A menos que alguien sea mero desvergonzado y dice, te voy a contar un chisme. Porque los hay, ¿no? Pero eso ya es vergüenza, ¿no? Yo digo, ya no hay vergüenza. No, te llaman para contarte un chisme. Y lo peor es que hay quien le diga, a ver, ¿cómo? Es decir, a ver, cuéntame. Este chisme está, y hasta le hacen, ¿no? Hombre, el chisme siempre se viste de buena intención. Se viste como que es luz, pero no lo es. Por eso es que me gustaría que en esta mañana repasáramos algunos aspectos bíblicos importantes sobre el chisme. Su naturaleza y los pecados que hay a su raíz. Y cómo podemos evitar caer en la trampa destructiva del chisme. El libro de Proverbios nos provee una descripción del chisme. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Así dice la palabra de Dios. Una vez más, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Proverbios 11:13. Según la Real Academia Española, que es la que se supone que regulariza y estandariza el idioma español. El chisme, dice, es
Una noticia o un comentario puede ser verdadero o falso, pero generalmente lo que pretende es indisponer a la persona a la que se le cuenta. O sea, puede ser verdad lo que estás diciendo, porque el chisme no siempre es mentira. A veces es verdad, pero la intención de decir aquella verdad es indisponer a quien se le está contando. Y una vez indispuesta aquella persona, de veras, y así te dijo. No, hombre, no. El chisme puede ser verdadero o puede ser falso. Porque lo que busca no es la verdad. Lo que busca es indisponer al otro. Eso es lo que busca. Indisponer. Y te indispone una persona contra otra. Por eso es que dice Proverbios que el chismoso aparta a los mejores amigos. Por eso los indispone el uno contra el otro. Y eso es pecado. Es pecado indisponer hermano contra hermano, hermana contra hermana. Es pecado. Indisponer esposo con esposa. Es pecado. De eso debemos de arrepentirnos. Este es el tiempo de la Navidad. Así es como comienza la Navidad, arrepintiéndose de todas estas cosas que destruyen a otros y a uno mismo. La palabra chisme en español se origina del griego. En griego es schisma, que a veces es traducido como cisma, que significa separación. Schisma es separación. En la Biblia encontramos muchos versos acerca de este tema. Y encontramos también muchas advertencias para el chismoso o la chismosa. Proverbio nos dice que el que anda en chismes descubre siempre los secretos. O sea, lo que se te ha confiado lo revela. Ahora, los secretos nunca son buenos. Las confidencias sí. Cuando alguien, que usualmente un abusador, toca a un niño o a una niña, quiere mantener el secreto, no le digas a nadie, porque el secreto siempre busca ocultar algo malo. Pero la confidencia es diferente. Por ejemplo, algunos de ustedes confían en mí. En la confidencia lo que se cuenta es un dolor, es una enfermedad, una debilidad. En la confidencia es como ir al médico, a la clínica, ¿no? Y el médico te dice, a ver, muéstreme la llaga. En la confidencia es mostrar llagas. Eso es lo que es la confidencia. Pero el secreto es ocultar algo malo para que nadie más se entere de aquella maldad. Es ocultarse en la oscuridad. Eso es el secreto. Así que los secretos no son buenos. Nunca son buenos. Las confidencias sí. Acá en este texto lo que está diciendo el verso, ¿no?, es de que quien es chismoso revela lo que le compartiste de manera íntima, de manera personal. Lo revela. Lo cuenta a otros. Así que el chisme, claramente, perjudica siempre a los demás. Siempre. El chisme trae daños a terceros. Siempre. De hecho, el pecado en general logra separarnos de Dios y de las personas. Eso es lo que hace el pecado. Te separa de Dios y separa al esposo de la esposa. Separa al hermano de la hermana. Separa a los amigos. Separa a los hijos. Los separa. Eso es lo que hace el pecado. Dios llama a la unidad, pero el chisme separa a los hermanos. Así que el pecado en general busca separarnos de Dios y separarnos de nuestro prójimo. Pero para poder luchar en contra de este pecado, debemos de tener conciencia de lo grave que es. Debes de tener conciencia. No es un pecado, cualquier cosita, ¿no? No.
tiene consecuencias serias. Y solo así ese es el primer paso para poder combatirlo. Reconocer la seriedad que tiene. Algo parecido así como la diabetes, ¿no? Hay una gran epidemia de diabetes entre los latinos acá en los Estados Unidos. Epidemia. Y algo que he observado es que a veces uno es latino, como la diabetes es una enfermedad silenciosa, uno no le da importancia hasta que es demasiado tarde. Pero uno no le da importancia porque no te da calentura, no te da dolor de cabeza, pero tu sangre se va llenando de glucosa. Se va de a poquito deteriorando los órganos internos. Como la sangre va todo, entonces ¿dónde va? Como ya la glucosa, el azúcar no ha sido procesada por el hígado, por el páncreas, ¿no? Ya no se producen las hormonas necesarias, entonces aquello queda en tu sangre y es llevada a los diferentes órganos y comienza a deteriorar los diferentes órganos y lo hace poco a poco. No sientes, no lo sientes, lo haces poco a poco. ¿Cuál es el primer paso para combatir la diabetes? Tomar conciencia de la gravedad que aquello tiene. Tomar conciencia, es tu vida, es tu salud, ¿no? ¿Quieres vivir largos años y que sean años llenos de salud? Pues entonces toma conciencia. ¿Quieres vivir larga vida delante de Dios? Debes tomar conciencia del pecado del chisme. Es serio. Causa daño, causa perjuicio. Así que debemos de tomar conciencia de su gravedad y ser honestos con nosotros mismos. ¿A dónde yo he pecado en eso? ¿A dónde he pecado de chismoso o de chismosa? Ser honestos con nuestras debilidades. Somos pecadores, aunque regenerados y redimidos en Cristo, pero somos pecadores y habitamos un cuerpo con una carne que aún desea hacer el mal. Todavía habitamos. Eso somos nosotros. Deseamos hacer el mal. Nuestra carne desea hacer el mal. El pecado del chisme tiene muchas raíces que debemos buscar erradicar, sacar de nuestro corazón. Para erradicar un pecado tan complicado y tan dañino como el chisme, es necesario identificar las actitudes del propio corazón. Actitudes que promueven o producen la acción extrema del chisme. Alguien dice, pues, al que golpea se le olvida, al golpeado no. ¿No? Así que usualmente nosotros tendemos a olvidar cuando hemos sido protagonistas de esto, del chisme. Pero recordamos cuando nos metieron en algún chisme. Pero todos tenemos este problema. ¿Cuáles son las actitudes en el corazón que nos llevan a eso? En primer lugar, el orgullo y la soberbia. Al descubrir un secreto o murmurar contra alguien, demostramos creer que somos mejor que esa persona. Le estamos poniendo en mal. Y damos a entender de que ellos sí, yo no, por eso te lo estoy contando. No, yo pues, a mí no me gustan los chismes, pero... Y ya te comienzan a decir, no, pero pues, no sé si ya te enteraste. ¿No? Y es una semilla de duda, para indisponer, porque la duda indispone. Y eso es lo que busca, sembrar duda en tu corazón para indisponerte. Así que el orgullo, por lo general, una persona chismosa necesita dejar mal a otros. Es parte del proceso. Deja mal a otros. Salmo 101, verso 5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Sí, eso es Dios. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios promete destruir a quien infama a su prójimo.
¿Pueden ver ustedes aquí la seriedad que esto tiene? Si Dios promete destruir, eso es serio. Es serio. Por lo cual debemos de nosotros considerar, hoy en la temporada de Navidad, limpiarnos de todo ese tipo de cosas. Preparar nuestro corazón para recibir a Cristo, para celebrar el nacimiento de nuestro Señor. Por eso el domingo pasado leíamos la palabra donde el Señor dice, estén siempre en oración para quizás sean librados en aquel día. Así dice. Para que quizás sean librados en ese día. Segundo, aparte del orgullo, está el juzgar a los demás. Solo Dios es juez. Una persona chismosa normalmente se ve como juez a sí misma del pecado de los demás. Por eso es que usurpa el lugar de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Lo que la Biblia dice es que nosotros debemos de poner en las manos de Dios aquello. Él es el que va a emparejar las cosas. Uno no. Porque nuestra ira, dice la carta a los Romanos, no obra la justicia de Dios. Pero la ira de Dios es así. Esa sí obra en justicia. Por eso es que debemos dejarle a Él. Hay quien se goza en el mal de otros. Hay quien hace eso. Se goza del mal de otros. Y acusa al prójimo. Santiago 4, 11 y 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Clarito. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que te has convertido en juez. O sea, usurpas el lugar de Dios. Orgullo, el juzgar, la envidia. El chisme nace en corazones perversos, dice la Biblia. Corazones que siempre están codiciando lo que no poseen. Hay una insatisfacción en el corazón chismoso. Hay una insatisfacción. El chismoso muchas veces sufre de carencias e intenta llenar estas carencias dejando en mal a otros. De esa manera. Dice la palabra de Dios, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Romanos 1, 29, 30. Si sientes que te golpeas porque estás escuchando la palabra de Dios. No, la palabra de Dios pulsa. Y uno siente, ¿no? ¿Está serio esto? Pues bien, la Biblia menciona que aquel que participa del chisme es necio en su corazón. Necio. Proverbios 18, 6 y 7 dice, los labios del necio traen contienda entre hermanos. Y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para el alma. Proverbios 18, 6 y 7. El chismoso, la persona chismosa, se basa en mentiras o en exageraciones para poder captar la atención del que le escucha. Levanta falso testimonio en contra de su prójimo deliberadamente. Éxodo 20, 16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es ocioso. Por lo general las personas chismosas tienen en su mente desocupada y ociosa. Así que aprenden a ser ociosas, dice la Biblia, andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.
1 Timoteo 5:13. O sea, es Timoteo el que acabo de leer. Eso no es invento mío. 1 Timoteo. Andan de casa en casa. Dice, ¿no? No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y por supuesto, el chismoso no es confiable. El chismoso no es una persona leal ni confiable. El chismoso, una vez descubierto, los demás pierden la confianza en esa persona. Ya no le cuentan nada. No, ya no, pues, aunque sea pues tu hermano, ya no cuentas. Sabes de que ese es alguien que te descubre, te desnuda, revela, te indispone. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Guarda tu confidencia. Concluyamos. ¿Cómo puedes erradicar el chisme de tu vida? ¿Cómo puedes hacerlo? Porque uno no puede erradicar el chisme de otros, solo el de uno. Entonces tú no puedes andar queriendo arreglar la vida a los demás. Si ni siquiera la vida de los hijos uno puede arreglar, ¿no? Y yo les aseguro que ustedes han intentado arreglar la vida de sus hijos. ¿Verdad que no se puede? No se dejan. No se dejan. Mucho menos vas a arreglar la vida a alguien que no conoce. No puedes. Pero lo que sí puedes es arreglar tu vida. En primer lugar, reconoce este pecado en tu vida. Reconoce. Has obrado de una manera donde indispusiste a alguien en contra de alguien más. Reconoce el pecado. Segundo, tu chisme es un pecado y no agrada a Dios. Él así lo dice claramente en la Biblia. No le agrada. Y no te justifiques diciendo que lo haces para ayudar a otras personas. No. Tus palabras que dañan a otros deben de ser reconocidas por su nombre. Son chismes y murmuraciones. Confiesa a Dios el pecado del chisme. Confesar significa ponerte de acuerdo con Él. Decirle, Señor, reconozco que esto es malo, tal como tú lo dices en tu palabra. Lo reconozco. Reconozco que es pecado. Porque cuando uno confiesa a Dios el pecado del chisme, te estás poniendo de acuerdo con Él, de que eres chismoso, chismosa. Y que tu chisme es una agresión contra Dios y contra tu prójimo. Por lo tanto, acá es donde empalma bien el mensaje de Juan el Bautista que nos dice, arrepiéntanse y obedezcan a Dios. ¿No? Ese es el mensaje de la Navidad. Debemos de apartarnos de eso. Evita contar algo negativo sobre alguien. Evita. Porque ahí comienza. Evita contar algo negativo. Ahora, si vas a decir algo negativo, que la otra persona a la que estés hablando esté ahí. Se lo dices en su cara, de frente. Como debe ser, derecho. Pero hablar mal de alguien en ausencia de esa persona, eso es chisme. Porque estás indisponiendo a aquella persona en contra del que está ausente. Porque el chisme siempre se cuenta cuando el otro está ausente. Esa es la característica del chisme. El otro está ausente. Y por lo tanto te sientes en la libertad de hablar mal de esa persona, porque está ausente. Evita contar algo negativo de cualquier persona. Habitúate a eso, a no hablar mal de nadie. A no hablar mal de nadie. Porque si lo haces, estarás chismeando. Y si alguien viene a ti hablándote mal de otra persona, no le escuches. No le escuches. Porque si viene a contarte el chisme es porque el chismoso, la chismosa cree que a ti te gusta. Y por eso siempre vuelve a ti. Y te cuenta lo último. O no sé si ya te enteraste que en la iglesia. O no sé si ya te enteraste que tu primo. No sé si te enteraste que el vecino. No. Mis hermanos, para que se forme un chisme, siempre tiene que haber alguien que lo reciba.
Si la persona no lo recibe, no se arma el chisme. Pero si alguien lo recibe, entonces ese que lo recibe se lo comunica a otro. Y es donde el chisme se va convirtiendo en murmuración. Y va creciendo. Y va creando indisposición. Porque ese es el fruto del chisme. Indisposición. Rompe la unidad de los hermanos. Rompe la unidad de los amigos. Rompe la unidad de los esposos. La rompe. Así que, mi hermano, mi hermana, no seas parte del chisme. No lo seas. No le hagas caso. No lo escuches. Comenzaron en algún grupo, porque siempre son 2 o 3, y comenzar, tú retírate. Hermano, les dejo, fíjense que me llama mi mamá. No. Y apártate de ahí. No tienes que arreglarles. No, usted es pecador. No, que tú apártate. No participes en eso. No seas parte del chisme. Y si alguien, si es cercano a ti, entonces debes de frenarle en amor cuando está contando el chisme. Si es cercano a ti, entonces le frenas y le dices, no, hombre, no hagas eso, te va a ir mal, eso de andar hablando de otro. Pero solamente si alguien muy cercano a ti. Si no, lo mejor es retirarte. No olvides que peca tanto el que propaga el chisme como el que oye el chisme. ¿No se han escuchado ese refrán que dice, tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata? ¿No? Culpable. Entonces, tan culpable es el que cuenta el chisme como el que lo oye. Son igual de culpables ante los ojos de Dios. Dice Mateo 18, 15, 17, si hay alguien murmurador que provoca chismes en contra tuya o está dividiendo, entonces uno debe seguir lo que dice Mateo, donde en privado uno aborda a la persona y le dice, me molestó, me hirió lo que dijiste la otra vez. Y dice la Biblia que en privado uno debe de reconciliarse con esa persona. En privado. ¿Por qué habría de decirle a alguien que no tiene nada que ver con lo que ocurrió? Debe de ir a la persona. Es lo que el Evangelio nos enseña. Habla con la persona. Y si no hubo solución, entonces a veces lo que más conviene es retirarse un tantito de esa persona. Mis hermanos, eso es lo que podemos hacer. Busquemos acercarnos a cómo es Jesucristo. Él no era un hombre chismoso, no lo era. Él era un hombre cabal, íntegro. Debemos de meditar en lo que el Señor nos ha enseñado. Y concluyo con la cita de Lucas 6:45, cuando dice el Evangelio, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidemos nuestra boca en este tiempo de Navidad. Cuidemos, hermanos, de no caer en este pecado que la Biblia dice que es serio y que trae graves consecuencias. Cuidemos nuestra boca, cuidemos nuestro corazón, dejemos que Cristo more en nuestra vida, porque solamente Él puede hacer dominar tu boca teniendo a Cristo en tu corazón. Si Él lo tienes como capitán, Él va a dirigir el barco de tu vida. Solamente Él. Pero si no lo tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día cuando puedes recibirle como Señor y Salvador. Hoy es el día cuando puedes invitarle a entrar en tu corazón para que domine tu vida, tu lengua, tu mente y te haga una persona nueva como Él ha prometido. Habrá alguien entre nosotros que, arrepintiendo de sus pecados, quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Levante la mano para yo verle y orar por usted. Esta no es una invitación para que cambie de religión o que cambie de iglesia. Esta es una invitación para que usted tenga un encuentro personal con Jesucristo. El único que puede cambiar su vida. El único. Solamente Él. ¿Hay alguien entre nosotros que desee entregar su vida a Cristo en esta mañana y recibir nueva vida? Vida eterna. Levante su mano para verle
y orar por usted si así lo desea. Muy bien, asumo entonces, hermanos, que todos somos creyentes. De no ser así, quiera Dios darle una oportunidad más a usted para tener una vida nueva que Él ha prometido.